Saludos, hoy vamos a empezar el nuevo tema, el tema 6, dedicado a las bases de datos de ofimática. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es identificar o definir qué es una base de datos. ¿Vale? Nosotros concretamente vamos a ver las bases de datos relacionales. Existen de muchos tipos, existen también las jerárquicas, existen incluso las de fichero plano que se meten todo en un solo fichero. ¿Vale? Nosotros vamos a ver las relacionales, que lo que permite almacenar y organizar mucha información que se relaciona entre ellas, ¿vale? Van a estar físicamente o lógicamente, van a estar almacenadas en tablas diferentes que van a tener campos comunes que se van a relacionar entre ellos, ¿vale? A lo mejor estas palabras ahora mismo pueden resultar un poquito difíciles de comprender, pero conforme lo vayamos viendo lo vais a entender sin problemas, ¿vale? Pero eso lo veremos cuando lo implementemos en un sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es ese programa que va a almacenar toda la base de datos. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que ser capaz de desgranar todo el problema que nosotros queremos representar en una base de datos. Tenemos que ser capaces de estructurarlo y ver qué partes importantes tiene. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con un problema real, por ejemplo, la gestión de una biblioteca, o puede ser intentar registrar toda la información de la liga de fútbol, o llevar el inventario de una tienda de informática, lo que sea. Todo eso en principio es un problema abstracto, un problema que no está todavía organizado y que hay que empezar a dividir las partes que tiene ese problema y qué partes son las que tenemos que almacenar de una manera, con qué información y cómo se relaciona esa información. ¿Vale? Para eso, para hacer todo ese proceso de análisis y estructuración del problema, nosotros debemos seguir una serie de pasos para crear la base de datos. Entonces, la primera parte de esta unidad, la de base de datos, y quizá una de las más complejas a la hora, en cuanto a conceptualmente complejo, va a ser esta, ¿no? El cómo desgranar toda esa información que está ahí desorganizada y meterla en una mente informática, organizarla en una mente informática para poder después trasladarlo a un programa de sistema de gestión de base de datos, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, los pasos van a ser los que vienen aquí. Primero, recopilación de toda la información del cliente, que es cuando la persona que nos ha contratado para que nosotros informaticemos un problema que él tiene o una gestión que él tiene, ¿vale? Es cuando nosotros vamos a empezar a preguntarle cosillas para extraerle todos los datos y toda la información que pueda ser relevante posible, ¿vale? Después pasaríamos a otro que sería el diseño de modelo de entidad-relación, que es el primer paso de todo ese mare magnum de información, empezar a estructurarlo de forma informática. Aún así, todavía este paso no nos valdría para meterlo en un programa de sistema de gestión de base de datos. Entonces vamos a necesitar pasarlo después a un modelo relacional que ya sí tiene tablas y relaciones, y con este modelo relacional ya sí vamos a poder pasarlo a un sistema de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos pues puede ser pues el ACES, ¿vale? O el base de LibreOffice, que son los más de ofimática. Pero después profesionalmente están también Oracle, MySQL, MariaDB, que son soluciones, tecnologías para gestionar grandes cantidades de datos, y son las que normalmente se utilizan cuando encontramos con un gestor de base de datos online, o por ejemplo de aplicaciones de escritorio que van a trabajar varios equipos simultáneamente. No se suele utilizar ACES ni bases, sino se utiliza alguno de estos. Oracle, MySQL son los más potentes, y MariaDB, ¿vale? Nosotros veremos base en nuestro tema. Y por último, pues una vez que hemos elegido que vamos a ver base, pues la implementación del sistema, o sea, todo este modelo relacional lo tendremos que trasladar aquí a nuestro programa base, ¿vale? Ese sería el último paso. Estos los dos últimos pasos son los más prácticos. Bueno, estos dos últimos no, porque esto no es nada, esto no es más que elegir que va a ser base. Este último paso es el que es aprender a utilizar el LibreOffice base. Pero antes de llegar ahí, primero debemos de ser capaces de coger un problema complejo y trasladarlo a una estructura o a un modelo que pueda ser convertible o implementable en un programa de ordenador, ¿vale?
Entonces vamos a ir viendo estos primeros 3 pasos y después, más adelante, la semana que viene, empezaremos con la implementación. Muy bien, vamos a empezar. Este vídeo lo voy a dedicar al paso 1 y al paso 2. Venga, paso 1, como he dicho, la recopilación de toda la información. Se requiere una entrevista con el cliente para conocer qué necesita. Esta entrevista la tiene que hacer el informático y tiene que hacer las preguntas pertinentes que le dé la información que él quiere obtener. Normalmente un cliente va a comentar muchos datos que no son relevantes para el informático, pero el informático tiene que tener la vista suficiente para saber guiar la conversación para extraer la información que necesite, ¿vale? Entonces va a tener que preguntarle qué acciones tiene que hacer. Sí, yo quiero gestionar una tienda de ropa, ¿vale? Pero ¿qué información necesitas guardar? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tienes? Proveedores por un lado y después, proveedores que son las empresas que te van a dar la ropa, y esa información te interesa a ti, saber de qué proveedor te ha venido la ropa, o esa parte te da igual. ¿Toda la ropa tiene el mismo IVA o hay diferente IVA? Eso hay que guardarlo, ¿no? ¿Quieren meter también cuánto tienen stock en almacén o no? ¿Quieren meter también lo que tú pides al proveedor o nada más que lo que gestionas con los clientes? ¿Sabes? Vas sacando una serie de información que después te va a ser muy útil a la hora de trasladar la base de datos, porque si el diseño preliminar, lo que estamos haciendo ahora, está mal hecho, esa base de datos después va a dar muchísimos problemas, y cambiarlo en mitad de la implementación no suele ser aconsejable, suele después dar problemas de rendimiento. Así que es muy importante dedicar el tiempo necesario al estudio del problema y la creación del modelo entidad-relación, que es el modelo conceptual, y después el modelo relacional, antes de empezar con la implementación. No es nada aconsejable tirarse directamente al programa de gestión de base de datos y empezar directamente a guardar datos y a crear tablas. No. Primero hay que dedicar tiempo, y es importante, a la fase de diseño. Vale, aquí por ejemplo eso, os pongo, si gestionáramos una biblioteca, pues voy a buscar un libro, voy a gestionar un préstamo, quiero registrar una devolución cuando el usuario lo devuelva, incluso fichar a lo mejor una nueva compra de libros, etcétera, ¿vale? Pero entonces, ¿qué datos voy a almacenar? Pues por ejemplo de los libros, pues quiero los títulos de los libros, los códigos de dónde está cada temática, si está prestado o no, quién lo tiene prestado, cuál es su teléfono, dirección. Ahí hay como una mezcla de información, ¿no? Entonces el informático tiene que ir recopilando toda esa información, y más o menos, pues por ejemplo, podría hacer este párrafo. Se desea informatizar la gestión de una biblioteca. En ella habrá un catálogo de libros en los que se necesitará conocer el título, el ISBN y la editorial. Ahí ya se ha sacado concretamente qué es lo que se necesita del libro: el título, el ISBN y la editorial, ¿vale? Después ese del catálogo, y cada libro puede ser escrito por uno o varios autores. Igualmente, cada autor puede escribir uno o más libros. De cada autor se desea registrar el nombre, el sexo y la edad. Ya está diciendo ahí más datos que ha ido obteniendo del cliente, que es importante guardar de cada autor. Después, en la biblioteca, de forma genérica, cada libro del catálogo podrá tener varios ejemplares. O sea, por un lado está lo que es el libro, el Principito, por ejemplo, y después del Principito, la biblioteca ha comprado 10, 15 o 20 libros, y a cada uno le ha puesto un código diferente. Todos son libros del Principito, pero físicamente les vamos a llamar ejemplar cuando es físicamente, y cuando hablamos de forma abstracta del libro genérico, le vamos a llamar libro, ¿vale? Entonces, cada libro del catálogo podrá tener varios ejemplares que estarán identificados por un código que mostrará la sección, pasillo y el estante donde se encuentra, y también interesa conocer su estado de conservación, si están estropeados, si están nuevos, etcétera, ¿vale? Por último, los ejemplares podrán ser prestados a varios usuarios. Ya aparece un nuevo actor, los usuarios, y los usuarios podrán pedir prestados varios ejemplares, ¿vale? Ahí vemos la relación entre los usuarios y los ejemplares, no con los libros, sino con los ejemplares, que es la parte física, como recordaremos, ¿vale? De dicho préstamo se deberá almacenar la fecha del préstamo, así como la fecha de devolución. Perfecto, ya sabemos de los préstamos lo que tenemos que almacenar. Y de los usuarios, dice, se registrará el nombre, el teléfono y el email.
¿vale? Bueno, ahí tenemos una información que ahora mismo, aunque está más o menos estructurada en comparación con cómo nos lo daría el cliente, todavía hay que trabajarla mucho. Esta bola de barro todavía tenemos que moldearla mucho para ir sacándole alguna forma, ¿vale? Entonces dice aquí, ¿cómo saber cómo almacenar esta información, ¿no? Esto todavía sigue siendo muy complejo. Pues pasaríamos al segundo paso. Habríamos terminado con el primero y pasaríamos ya a lo que es el diseño del modelo entidad-relación, que es una forma, un procedimiento que nos va a permitir empezar a moldear, como he dicho, esa bola de barro, ¿vale? Sería lo que es el modelo conceptual. Este es el modelo relacional. El modelo entidad-relación, que se le suele conocer como el modelo ER de entidad-relación, el modelo R es el modelo conceptual. Todavía estamos en un modelo bastante alejado de poder implementarlo. Vale, el modelo entidad-relación, modelo R, nos va a permitir, mediante un diagrama, o sea, unos dibujitos que vamos a hacer, un esquema, cómo se organiza esa información. Nos va a permitir crear un esquema de cómo se organiza toda esa información que necesita almacenar el usuario, para empezar nosotros a vislumbrar, a ver cómo podemos crear esas tablas de manera eficiente, ¿vale? Entonces, en líneas generales va a tener 4 elementos, que es la entidad, los atributos, las relaciones y cardinalidad y las claves, ¿vale? Son las 4 partes que van a formar el modelo entidad-relación. Vosotros vais a ser capaces de crear los modelos de entidad-relación de cualquier problema que se os presente, cualquier base de datos que haya que implementar, de cualquier problema que os surja, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a ir viendo cada uno de los elementos. Vamos a empezar por el elemento entidad. El elemento entidad es el que va a representar las cosas u objetos, ya sean reales o abstractos. Como he comentado antes, lo que era el libro, un libro así que no se puede tocar, porque hablamos del Principito en general, te puede haber muchos ejemplares, ¿vale? Sería el objeto abstracto, y el real sería el ejemplar, que sería el libro que sí podemos tener en la mano, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestro ejemplo anterior, el de la biblioteca, y sacar de ahí las entidades que habría, ¿de acuerdo? Entonces nos metemos aquí y dice, como volvemos a leer un poquito, se desea informatizar la gestión de una biblioteca. En ella habrá un catálogo de libros de los que se necesitará conocer el título, el ISBN y la editorial. Como truco, os digo que siempre que hay una serie de atributos o una serie de datos, título, ISBN o editorial, es aquí que se está diciendo es porque hay una entidad, se acaba de hablar de una entidad. En este caso, libros sería una entidad, ¿vale? En ella habrá un catálogo de los que se necesitará conocer el título, el tal, ¿vale? Tenemos el libro, que va a ser, como he dicho, un objeto abstracto que tenemos que representar. Ese seguro que lo tenemos que representar. Entonces lo marcamos aquí. Libro sería nuestra primera entidad y seguimos leyendo. Cada libro puede ser escrito por uno o varios autores. E igualmente, cada autor puede escribir uno o más libros. Es decir, que aquí ya tenemos otro actor, que sería el autor, otra entidad, ¿vale? Lo marcamos, autor. De cada autor se desea registrar el nombre, el sexo y la edad. Vale, eso no son entidades. Yo ahora mismo estoy identificando entidades. Eso no me interesa. En la biblioteca, cada libro del catálogo podrá tener varios ejemplares que estarán identificados por un código. Como he dicho, el ejemplar sería otra cosa que habría que almacenar, porque ahí hay que guardar la sección, el pasillo, el código con el estado de conservación, ¿vale? Y va a ser diferente si yo tengo como entidad el libro, el Principito, y yo tengo 10 libros diferentes del Principito. Cada libro, cada uno de esos 10 va a tener un código diferente y va a tener un estado de conservación diferente. Habrá algunos que se han prestado mucho y se han estropeado, y otros que no se han prestado nada y están nuevos. Entonces es otra entidad diferente, con otra información diferente. Así que habrá que crear otra entidad que se llame ejemplar. Perfecto. Dice, por último, los ejemplares podrán ser prestados a varios usuarios. Los usuarios podrán pedir prestados varios ejemplares. Vale. Con lo que ahí hay otro actor que serían los usuarios, ¿no? De dicho préstamo se deberá almacenar la fecha de préstamo, así como la fecha de evolución. Viendo esto, parece que el préstamo también sería una entidad. Podríamos ahí
decir, bueno, a lo mejor es una entidad, y podríamos identificar incluso el préstamo como una entidad que va a tener una fecha de préstamo y una fecha de devolución, y después el usuario, del que se registrará el nombre, ¿vale? Ahí estaría el usuario. De momento no vamos a marcar el préstamo, ahora lo veremos más adelante, ¿vale? Porque aunque es verdad, dicho préstamo se deberá almacenar la fecha de préstamo y la fecha de devolución, pero el préstamo en sí solamente va a ocurrir cuando se relaciona el usuario con un ejemplar. Es decir, los usuarios podrán pedir prestados varios ejemplares. Cuando un usuario pide prestado un ejemplar, aparece el préstamo. Pero si no, no existe un préstamo sin relación con nada. Es decir, un ejemplar sí puede ser un ejemplar que tiene un código y tiene un estado sin más. Un usuario existe sin el autor. El libro existe, son entidades separadas. Pero el préstamo solo surge cuando el usuario se relaciona con el ejemplar. Así que de momento vamos a dejarlo sin marcar. Vamos a marcar simplemente libro, autor, ejemplares y usuarios. Así que nos daría lugar a las siguientes entidades: autor, libro, ejemplar y usuario. ¿Vale? Objeto físico sería el autor, ¿vale? Una persona. El libro sería el objeto abstracto, que es la información de cada libro, pero no una unidad en concreto. El objeto físico, que sería el ejemplar, que este sí sería una unidad en concreto. Y el objeto físico, que sería el usuario. ¿Vale? Muy bien. Todas las entidades se representan en el diagrama de modelo entidad-relación, se representan con rectángulos, ¿vale? No vale ponerle cualquier símbolo. No le podemos, yo le voy a poner círculo porque a mí me gusta más. No, esto hay unas normas y un procedimiento, y las entidades son cuadrados o rectángulos, ¿vale? Así que así es como hay que ponerlo. No os podéis inventar. Me gusta que tengáis mucha creatividad, pero en esto no hay que meterle creatividad. Esto es una estructura que tiene que tener siempre igual para que cuando llegue otro programador pueda entender vuestro modelo entidad-relación. Así que las entidades, que son esos agentes o esos objetos físicos o abstractos independientes, tienen que estar representados con cuadrados. Entonces yo cogería y os diría, bien, ya tenemos las entidades. Pues como yo os voy a pedir al final que me hagáis el diseño de toda la base de datos antes de la implementación, yo diría que podíais ir ya cogiendo y metiendo, por ejemplo, en Google Drive. Existen muchas herramientas profesionales para hacerlo, pero para no complicar más el tema, vamos a acudir a una que además es colaborativa y la podéis hacer con mucha facilidad, y vamos a crear aquí lo que sería, por ejemplo, el diseño de la base de datos biblioteca, por ejemplo, ¿vale? Esto lo vamos a marcar ya, como lo estuvimos viendo con los estilos, lo vamos a marcar como título, ¿vale? Y ahora como subtítulo, como un título 1, pues tendríamos, vamos a subir aquí arribita esto, ¿no? La recopilación de toda la información del cliente, que sería el primer paso. Muy bien, pues lo marco aquí y digo, venga, pues mi primer paso va a ser la recopilación. Esto lo voy a marcar como título 1, ¿vale? Y después como título 2 tenemos el diseño conceptual, ¿vale? Que van a ser las dos partes que de momento vamos a ver hoy. Y lo volvemos a marcar como título 1. Perfecto. Eso es para después poder generar el índice, como sabéis. Marcadas las dos, pues ya podemos empezar con el primero. Tenemos toda la información, que es esta. Esta es la información que hemos recopilado, ¿vale? Como aquí no vamos a tener clientes a los que entrevistar, esta parte seguramente os la dé yo siempre, os la voy a dar yo siempre, ¿vale? Entonces lo marcamos aquí. ¡Ay! Se ha ido donde no era. Lo marcamos aquí y ya está. Aquí tenemos, se desea informatizar, la gestión de una biblioteca, y con esto simplemente poniéndolo justificado, tendríamos el primer paso, la recopilación de toda la información del cliente. Y ahora pasaríamos al segundo, que sería el diseño del modelo entidad-relación. Por ahora, como hemos dicho, hemos identificado 4 entidades. Pues venga, vamos a ir creándolas. ¿Cómo las creamos? Pues le damos aquí arriba a insertar, le damos a dibujo y le damos a nuevo. ¿Vale? Aquí vamos a tener las formas básicas para poder representar nuestro esquema R. Le damos al cuadrado, lo ponemos aquí y ya le ponemos que el fondo no haya fondo, sea transparente o sea blanco, me da igual.
y aquí le ponemos el primero, que habíamos dicho que era libro. A mí me gusta que lo pongáis en mayúsculas y centrado, ¿vale? Lo ponemos centrado. Perfecto. Ya tenemos una, podría ser libro. Copiamos, pegamos para no tener que volver a hacerlo todo. Y la otra podría ser, hemos dicho que era autor, por ejemplo. Otra hemos dicho que era ejemplar, ¿verdad? Como todavía no sabemos cómo colocarla, vamos a ponerlo así mismo. Ejemplar. Y otra podría ser, vamos a ponerlo aquí mismo. Hemos dicho que sería cliente, ¿no? Usuario. Creo que fue la palabra que utilizamos. Usuario. Lo comprobamos aquí. Y efectivamente, usuario, ¿vale? Ejemplar, libro y usuario. Serían los 4, ¿vale? Pues yo ya tengo aquí mis 4 entidades que las voy a poder mover, seleccionar y mover independientemente, ¿vale? Le doy a guardar. Tengo aquí, de momento, mis 4 entidades que le puedo dar doble clic y volver a editarlas sin ningún problema. Muy bien, pues continuamos. Ya tenemos las entidades. Vamos a ver ahora el siguiente paso. Ya las tenemos puestas con nuestros símbolos, que es el rectángulo. El siguiente paso, que eran los atributos. Muy bien. Los atributos son esa información, esos datos que queremos almacenar de cada uno de las entidades, ¿vale? Por ejemplo, el nombre, el teléfono y demás. Si nos volvemos a nuestra tabla de información, vamos a ir viendo del libro qué es lo que se desea almacenar. Esta parte es bastante sencilla. Habrá un catálogo de libros de los que se necesitará conocer el título, el ISBN y la editorial. Pues estos son los 3 atributos que se necesita conocer del libro. ¿Vale? Pues lo marcamos. Título, ISBN y editorial. Y ahora nos venimos aquí a nuestro esquema, doble clic y digo, vale, perfecto, ya me empiezo yo a enterar de cómo va esto. Y, pero espérate, todavía no he explicado cómo se hace. Bueno, lo voy a ir separando aquí un poquito por estructurarlo de otra manera. Ya sabemos que es título, ISBN y editorial, pertenecería a libro, ¿vale? Seguimos leyendo. Cada libro puede ser escrito por uno o varios autores. Igualmente, cada autor puede escribir uno o más libros. De cada autor se desea registrar el nombre, sexo y la edad, ¿vale? Siguiente, de la biblioteca. Cada libro se podrá tener prestado ejemplares que estarán identificados por un código, ¿no? E interesará conocer también el estado de conservación. Pues código y estado de conservación serían los atributos de ejemplar. El nombre, sexo y edad serían los atributos de autor, ¿vale? Así que lo marcamos, código y estado serían los de ejemplar y seguimos para usuario. Por último, los ejemplares podrán ser prestados, de dicho préstamo se deseará. Aquí, de los usuarios se registrará el nombre, el teléfono y el email. Muy bien, pues vamos a marcarlo. Esto sería, como he dicho antes, la fecha de préstamo y la fecha de devolución sería, como hemos dicho antes, algo que hay que almacenar de préstamo, pero todavía no sabemos muy bien cómo representarlo, por eso lo pongo en otro color. Y de los usuarios, si lo tenemos claro, que sería el nombre, el teléfono y el email. Pero esta información, la que he puesto en rojo, sabemos que hay que almacenarla, aunque todavía no tenemos muy claro cómo, pero la marcamos. Muy bien, pues ¿cómo se ponen los atributos? Los atributos se ponen con un óvalo, ¿vale? Como nombre, sexo y edad, y se relacionan directamente con la entidad. Pues bien, ya que sabemos cómo representarlo, ahora sí, nos venimos a nuestro esquema y lo vamos creando. Le dejo aquí un poquito de espacio para tenerlo y creo mi forma ovalada. Y aquí le creo, pues del libro hemos dicho que era el nombre, ¿no? Nombre, yo recomiendo que si ponemos, por ejemplo, el atributo estamos hablando, bueno, es que esto era de autor, ¿no? Pero vamos, del libro sería nombre, no sé si lo tengo por aquí, no. Del libro sería, del libro hemos dicho que sería título, perdón, ISBN y editorial. Bueno, pues lo podríamos hacer, ¿no? Sería título, y a mí me gusta que a esto se le ponga título L de libro, para que sepamos de quién estamos hablando, porque a lo mejor el ejemplar también tiene título, o hay, por ejemplo, si ponemos nombre autor, también va a haber nombre del usuario. Para no confundir los atributos, yo le pondría siempre una L para identificar cuál es, o título libro o título L, ¿vale? Tendríamos el título, tendríamos el ISBN del libro, y después hemos dicho que también tendríamos, aquí estaba, la editorial, ¿vale? Y lo ponemos pues igual que aquí con autor. Lo copiamos y lo pegamos y tenemos la editorial. Editorial L, ¿vale? Si no nos cabe, pues poner un poquito más
grande y ya está. O un poquito más letra la chica, más chica la letra, perdón. Vale, y ahora ¿cómo lo unimos? Pues podemos utilizar los conectores. Los conectores a mí me gustan más los angulares, aunque podéis utilizar el que vosotros queráis, ¿vale? Yo lo pongo así, plaf, y ya se queda unido, de manera que yo ahora si muevo uno u otro, él permanece ya conectado, ¿vale? Vale, pues dejo este, por ejemplo, aquí, y voy conectando los otros. Vale, y voy conectando los otros. Vale, ya lo tendría todo conectado. Este de aquí podría ponerlo un poquito más, intentar ponerlo un poquito mejor. Tampoco tiene mucha importancia, vale, pero bueno, al final se ha quedado peor. Voy a ponerlo de nuevo. Vale, perfecto, pues así tendría el del libro. Pues igual que eso tenéis que hacer el de autor, el de ejemplar, el de usuario, ¿vale? Antes de que vayáis a hacer eso, os comentaros que los atributos, cuando nosotros los implementamos, que esto es una parte más adelante, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser, igual que definíamos las variables, si os acordáis, en las macros, que podían ser de tipo entera o de tipo de varchar, que es de carácter, ¿os acordáis? Que de integer, que nosotros elegíamos. ¿Os acordáis de los diferentes? String era la palabra, eso. String era la palabra que nosotros utilizábamos para definir las variables de tipo texto, y integer era la que utilizábamos para numérico, ¿vale? Pues exactamente igual, más adelante, todavía no, tendremos que definir cada uno de los atributos. Muy bien, pues hasta aquí llegaría el vídeo para que vosotros hagáis los atributos, y ya después vamos a explicar lo que serían las relaciones, que sería el siguiente paso.